Hola, espero que se encuentren bastante bien. Eh, el motivo del siguiente video es porque quería platicar con ustedes algo que recientemente se ha podido estudiar a grandes rasgos, y es este concepto del mito del héroe, que está presente en muchas formas de narrativas interiores que nosotros tenemos en el día a día. Esa forma de diálogo interior, nosotros podemos estudiar un poquito la literatura o la evolución de la literatura griega para poder identificar cuándo es que aparece por primera vez este concepto. No quiero por acá hacer que se le reviente ninguna vena a ningún filólogo clásico, así que si por favor encuentran un error en cómo explico las cosas, pues no se preocupen, que no soy un experto en este tema. Pero fíjense que a mí me llama muchísimo la atención cómo, por ejemplo, al principio de la literatura griega había solamente un acceso a la tragedia como tal. La tragedia estaba expuesta como este evento único de la vida que trasciende en forma de dolor, llanto, pérdida, abandono, etcétera, etcétera. Y como después de la tragedia comienzan a haber otros accesos diferentes a la comedia, por ejemplo, que es ya reírnos de lo absurdo de la vida. A partir de la comedia, que fue categorizada por ejemplo, autores como Aristófanes, que por cierto sus obras son, pese a la parte anacrónica, creo que son bastante disfrutables. Eh, pero a partir de la comedia pues nace otro género que es la epopeya, que viene a ser los cuentos épicos, míticos, que nosotros hemos encontrado en la Ilíada o la Odisea. Pero para mí este paso representa algo extremadamente interesante, porque representa ese salto en el que el héroe puede trascender tanto la tragedia y lo absurdo de la vida en la comedia, convirtiéndose en el héroe. Es decir, el héroe pasa de un evento traumático a convertirse en el héroe y el protagonista de la historia. Y me parece que este salto es extremadamente importante desde un punto de vista psicológico. Entonces, en los griegos vemos esta transformación de la tragedia a la comedia a la epopeya, cómo el héroe puede vencer el evento trágico, lo absurdo de la vida. Por otro lado, tenemos la cultura judeocristiana, en donde se habla del mito de Lilith, que fue la primera Eva, que fue echada del Edén por sus actitudes demoníacas. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, la figura de Lilith se fue viendo como una mujer independiente, heroica, que violaba el paradigma normal y fue ocupada por muchos grupos feministas de empoderamiento, y se convirtió por lo tanto en una figura más positiva que villana. Lleva al presente, que es comentar este pequeño estudio que acaba de salir, en donde se estudió cómo el mito del héroe afectaba la autopercepción y el significado y el disfrute de la vida. La reflexión a la que podemos llegar, por lo tanto, es que al poder proporcionar el mito del héroe en el autodiálogo, el considerarme el héroe, la heroína de la historia de mi vida, sea de mi familia, de mi trabajo, de la profesión, de mi vocación a la que dedico, es extremadamente importante como una forma de autodiálogo para poder alcanzar un disfrute de la vida a su plenitud. ¿Es el mito del héroe, por lo tanto, algo positivo? Lo cierto es que en personas con una dependencia que no es saludable, con un apego ansioso, con un trastorno de personalidad dependiente, el mito del héroe puede llevarlos a más un infierno que algo positivo. Pero en el contexto adecuado, el mito del héroe puede ser la respuesta para hallar el propósito y el significado en la vida de cada uno de nosotros.